Bueno, Álvaro, vaya día que llevamos, ¿eh? Súper intenso. Hemos estado recorriendo los molinos, ahora estamos en el castillo de Consuegra, que nos lo han cedido para poder hacer algo que vamos a hacer ahora. Sí, desde luego que el marco es único y la verdad que yo me siento muy privilegiado de estar en Consuegra, mi pueblo, en el castillo de Consuegra y en una sala que, oye, pues exclusiva para nosotros. La verdad es que desde aquí les damos las gracias al Ayuntamiento de Consuegra por habernos cedido estos espacios. Entonces, bueno, hemos estado en tu tienda hablando de producto, nos has contado tus preferencias. Sí. Yo cuando hablamos, evidentemente eres el campeón de España y todo el mundo quiere verte cortar. Por supuesto. Y cuando te planteé qué querías hacer, me dijiste que querías hacer un remate completo del jamón. Sí. ¿Por qué? Yo lo tengo clarísimo. Creo que la diferencia entre que debe marcar un cortador profesional es en las dificultades y creo que el remate es una parte muy bonita de emplatar si realmente conoces los secretos que esconde. Y me parece que aunque a priori pueda parecer una zona que no es vendible o que el consumidor la puede rechazar por una zona más fibrosa, más dura, pero creo que si sabemos cortarla y presentarla, que no te quepa duda que es totalmente vendible. Bueno, pues nada, vamos a ello, Jamón Lovers, vamos a disfrutar de Álvaro. Yo me paso al otro lado y ahora seguimos hablando. Vamos ahora. Venga, hasta ahora. Una vez Milla me da paso para empezar con el corte del tercer corte y posterior remate del jamón, creo que es imprescindible, y más ahora teniendo en cuenta las medidas de higiene que tenemos que tomar, lavarnos bien las manos, previamente me las he lavado con agua y jabón, y utilizar gel hidroalcohólico, dejarlo secar bien. Creo que es muy importante, ante todo, una buena higiene. Tenemos la opción de usar guantes o pinzas, pero igualmente creo que hay que lavar muy bien las pinzas y tener los guantes extremadamente limpios. Yo en este caso he optado por tener un lavado muy escrupuloso de las manos, uso de gel hidroalcohólico, y una vez las manos las tengo totalmente limpias, procedemos al corte. En este caso he optado por una inclinación con la cual yo me siento cómodo, porque si tumbamos extremadamente el jamón nos puede ocurrir que la loncha nos salga excesivamente larga. Entonces, de esta manera conseguimos un ángulo de corte que nos saca una loncha aceptable, que no sea demasiado larga y que no sea necesario romperla. Creo que el cortador profesional debe de buscar ante todo la comodidad del consumidor cuando va a consumir una loncha de jamón. De esta manera pues sacamos lonchas pequeñitas que se van a ir haciendo mayores a medida que avanzamos en el corte. Tenemos que tener en cuenta que es una zona que va al aire, o sea, esta zona del taco de la punta en posición de tercer corte nos queda al aire, entonces tenemos que tener mucho cuidado previamente en el marcado de los huesos, tanto por la zona de babilla como por la zona de maza, de no hacer dañar el jamón para no desprenderlo excesivamente del hueso y que nos quede una ligera fijación que nos permita cortar a gusto sin necesidad de sujetar el jamón. También influye mucho la temperatura, en este caso debido a las temperaturas veraniegas que tenemos, pues el jamón está un pelín, la textura está un pelín tierna, pero igualmente pues bueno, debemos de tratar de adaptarnos al jamón, lonchearlo fino sobre todo. Tenemos que tener en cuenta que no estamos cortando de forma longitudinal la fibra, sino que estamos cortándola de forma transversal, al igual que si estuviéramos cortando a máquina. Por lo tanto, debemos de jugar con ese hándicap y cortar lo más fino posible para que la textura en boca no sea excesivamente dura. Y Álvaro, estás comentando efectivamente todo el tema de lo de la finura, ¿no? Porque el tercer corte es una de las cosas que penaliza, ¿no? En boca, la parte sensorial, cuando tú te metes esa loncha en boca que va cortada a contrafibra de alguna manera. Eso es. Respecto al emplatado, ¿emplatas situando la grasa del tercer corte en el exterior del plato o en el interior normalmente? Son dos estilos de corte totalmente diferentes, pero igualmente válidos. Personalmente yo creo que es más conveniente emplatar con la zona del magro hacia afuera, porque, bueno, realmente podemos combinarlas, pero en el exterior del plato, en la circunferencia exterior, yo siempre aconsejo emplatarla con la zona del magro, para que no, digamos, que lo primero que veamos de la loncha no sea el tocino, porque entonces se nos junta el blanco del plato con el blanco del tocino. Y al final el tocino, nos guste o no, la cultura que tenemos en general, no solamente en España, es rechazamos el tocino, no es la parte más vendible del jamón. Entonces creo que es conveniente esconderla de alguna manera
en el aro interior y taparla con la loncha con la que vamos a cerrar el plato. Otra opción es lo que podemos hacer dentro del aro interior. Es decir, la circunferencia interior sí podemos jugar un poco con la gama de colores para crear una armonía y emplatar con el tocino hacia afuera, siempre y cuando lo perfilemos bien. No podemos poner un ancho del tocino excesivo, puesto que estéticamente no queda bien y, por supuesto, lo que hablamos antes, no es vendible, no es un plato que si el cliente se lo ponemos en mesa o el consumidor lo ve, pues evidentemente es posible que lo rechace. Anda, esas las estás colocando con el tocino hacia afuera, ¿no? Las estás colocando al revés, Álvaro. ¿Y eso por qué? En este caso debemos de adaptarnos al jamón. Igualmente antes he dicho que yo soy partidario de emplatar con el borde del magro en la circunferencia exterior del plato, pero en este caso, viendo que todo el magro que tengo pegado aquí en la zona del hueso coxal, pues tiene alguna zona que puede resultar chiclosa, la loncha no va a salir limpia. Entonces, para mejorar la calidad del emplatado, he optado por poner la zona del tocino en el borde del plato. Sí es importante perfilarlo previamente bien para que no me quede un ancho del tocino excesivamente grande, que, por lo que he comentado antes, puede ser rechazado por el cliente. De esta manera, pues, evitamos o solucionamos un pequeño problema que nos hemos encontrado en el jamón y, como veis, nos sigue quedando un plato totalmente armónico, en el cual pues no vemos diferencia apenas, si no nos fijamos en el detalle, entre un tipo de emplatado y otro. Vemos que el plano general del plato nos gusta y, por tanto, pues es un plato, diría que muy bien ejecutado. Qué importante que es adaptarse a lo que te va pidiendo el jamón en cada momento, ¿eh? Y al tipo de jamón que te vas encontrando, claro. Por supuesto, los jamones no son tornillos, no son todos iguales. Evidentemente, pues hay que ser profesionales, sacarle lo mejor dentro de las posibilidades que nos dé el jamón y, de esta manera, pues oye, creo que solventamos un problema que se nos ha presentado de manera muy eficiente. Bueno, Álvaro, estamos llegando ya a una zona en la que yo he visto hacerlo de maneras diferentes, ¿no? A varios compañeros tuyos. Entonces, ¿despegas el taco muscular que se encuentra sobre el fémur, tibia y peroné para cortar el tercer corte? Vale, yo en mi caso no soy de los que marcan el fémur, porque considero que una vez que... A ver, tiene sus ventajas y sus contras. Por un lado, si marcamos, lo que ocurre que es, al extraer la loncha, la salida del cuchillo nos va a dar un grosor de loncha un poquito mayor que si no no despego el taco del hueso. En este caso, si yo opto por emplatar con el tocino hacia afuera, por lo que he comentado antes, porque en las circunferencias interiores sí podemos combinar el exterior de una manera y el interior de otra. De esta manera, pues, metemos un hilo de grasita que genera un dibujo en el plato, pues, muy agradable, pero igualmente, como va a ser el caso de esta loncha, puedo cambiar y emplatar con la zona del magro. No acostumbro a marcarlo, por lo que he dicho, porque el grosor de loncha me puede variar un poquito, incluso porque el taco se me puede llegar a mover. Hay jamones que tienen una textura un poquito tierna y me puede dificultar mucho el corte. Por otro lado, el no marcar me implica que tenga que hacer un ligero esfuerzo superior por no tocar el hueso y no castigar el filo del cuchillo. Pero cuando llego al hueso, freno un poquito la velocidad y la saco serreando levemente, extraigo la loncha y no se queda nada de magro en el hueso y el cuchillo apenas toca el hueso. Porque esa es otra pregunta también que te iba a hacer, o sea, si utilizas algún tipo de cuchillo especial, hay personas que cambian el cuchillo cuando van a efectuar esta parte. Sí, yo creo que es importante tener recursos en cuanto a material de trabajo, puesto que hay cuchillos que te van a dar más facilidad de corte en un jamón u otro en función de su textura. Hay jamones más tiernos que requieren que el cuchillo tenga un filo mucho más fino para que genere menos superficie de corte y, por tanto, menos resistencia. En jamones que son pastosos suele ocurrir ese caso, y para jamones que suelen estar un poquito más curados, pues entonces es conveniente utilizar un filo un pelín más ancho. De esta manera, pues evitamos que el cuchillo doble, sobre todo en la zona del magro, que suele ser una zona mucho más curada, y por tanto nos salga la loncha un poquito más gorda. Como veis, no estoy marcando el hueso y estoy emplatando con el tocino hacia adentro, pero podía emplatar con el tocino hacia afuera sin necesidad de marcar el hueso.